Explicación correcta del ejercicio número 11. Nos dice que al principio los abedules, los árboles, que sería este ejemplo, pues tenían la corteza más clara. Entonces las mariposas más claras eran más abundantes y las más oscuras eran menos abundantes. Se supone que porque los pájaros pues ven mejor a esta por contraste y se la comen antes, ¿no? Se va ennegreciendo la corteza de los árboles con la industria y lo que vemos en el segundo dibujo es que van apareciendo más, mayor abundancia de las mariposas más oscuras, ¿eh? Vale. En el tercer dibujo vemos que pues hay menos claras y más oscuras. Vamos a ver estas cositas, ¿no? Cada vez menos claras y más oscuras. Y en el último lo que vemos es pues que ya solo nos pintan una, ¿vale? Que sería lo contrario del primer dibujo. Esto es lo que es, este es el hecho, la observación, que con el paso del tiempo se ve que al principio hay muchas más claras, la corteza está más clara, después la corteza se oscurece y hay más oscuras que claras, ¿vale? La primera pregunta era cómo se puede explicar este cambio según la teoría de Darwin. La teoría de Darwin nos dice que hay muchos descendientes, ¿vale? Viven en la corteza, ¿no? Pero hay una característica que hace que algunos tengan ventajas para sobrevivir en un caso o en el otro. En el primer caso, como la corteza era más clara, el color claro era una ventaja, por eso había más claras que oscuras. Si la corteza se va oscureciendo, llega un momento que el ser blanco, el ser más claro, deja de ser una ventaja, es una desventaja, y el ser más oscuro pasa a ser una ventaja. Por eso los pájaros se comen más a las blancas y menos a las oscuras, y las oscuras, al tener más posibilidades de sobrevivir, se reproducen más. La selección natural lo que hace es seleccionar quién es el que sobrevive. Pues el que sobrevive es el que está mejor adaptado. Antes era el de color claro, ahora es el de color oscuro. Vale. ¿Qué es lo que diría Lamarck? Lamarck diría que según se va oscureciendo el color de los troncos de los árboles con el paso del tiempo, por la acción de lo que sea, eso da lo mismo, las mariposas tienen que esforzarse, tienen que de alguna manera, esforzarse en este caso no es fácil de entender, pero esta es la explicación, ¿no? Para cambiar a un color más oscuro. De alguna manera el esfuerzo tiene que estar dirigido, ¿no? Entonces, en base a ese esfuerzo, a esa fuerza interior, que así es como la llama, pues van cambiando, y esto hace que, lo mismo también, que estas tengan más posibilidades de sobrevivir. La diferencia es que Darwin decía que es que al principio había de los dos colores y una tenía más ventaja que otra, y después por lo mismo, aquí hay oscuras y claras, pero estas tienen más ventaja que estas, ¿vale? Y estas a lo mejor puede llegar un momento que se extingan, eso será otra cosa. Bien, y luego ¿qué sucedería si no hubiera selección natural? Bueno, pues que habría de las dos, ¿vale? Ahora, la pregunta que yo había añadido era, ¿esto es un ejemplo de evolución? Esto no es un ejemplo de evolución. Ha habido muy pocos que me lo han contestado. Es un ejemplo solo de selección natural. No es un ejemplo de evolución porque no hay un cambio. Al principio había maripositas claras y oscuras y al final hay maripositas claras y oscuras. Lo que ocurre es que hay más de unas que de otras, pero las maripositas no han cambiado. Lo que ha cambiado es la proporción en la que hay, o quién sobrevive y quién no sobrevive. Entonces es un cambio en la tendencia de la selección natural, no es un ejemplo de evolución.